Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba, límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Esmirna es un puerto súper bellísimo, es lindo porque tiene montañas de un lado y playa de otro lado. Es un lugar muy bello. El que quiera pasear por Asia Menor, por los sectores de Turquía, puede ir a Esmirna. Ahora se llama Izmir, sí, Izmir, y puede notar el bello lugar que todavía es. Es el tercer, ¿cómo se llama? La tercera ciudad más poblada de Turquía, después de Estambul y otra que ahora no recuerdo. Y es el segundo puerto importante. Toda la vida ha sido un puerto supremamente valioso. Por ahí Roma comerciaba con India y con Persia. Imagínense, así que siempre ha sido una ciudad supremamente importante. Y es una ciudad que fue destruida 600 años antes de Cristo, algo así, completamente destruida. Cuando los babilonios estaban en su apogeo, ellos atacaron Esmirna y literalmente la acabaron. Fue después con Alejandro Magno y toda esa política de restauración y reconstrucción que volvió otra vez a ser una importante ciudad, y ahí en adelante no ha parado. Es una ciudad muy bella, con muchísimas características que alcanzan a notarse en la escritura, con lo poco que se ha hablado, con los viajes de Pablo y cuando él habla de esta ciudad. Es conocida además Esmirna porque de Esmirna es ¿cómo se llamaría? Él es un padre apostólico, es un apóstol realmente, bueno, es un hijo de apóstol que es muy famoso en la teología cristiana, que es Policarpo. No Policarpo Salabarrieto, sino Policarpo solito. Este Policarpo es obispo de Esmirna, de hecho. Y muy probablemente a Policarpo, que está de pastor en este momento, muy seguramente está de pastor o de ángel en Esmirna, le escribe Juan. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe a Policarpo y cuéntale a él lo que te voy a decir. Entonces, para, digamos, darles un poquito de idea de dónde es Esmirna. Entonces es puerto, a más o menos a unos 50, 55, 60, más o menos en esa distancia, depende de quién mida, de Éfeso. Está al norte de Éfeso, y como les digo, es un lugar muy bello. Quiero comentarles que Éfeso, de todo lo que hizo Pablo, de todo lo que se generó a través del ministerio de Pablo, fue lo único que quedó hasta despuesito de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, mis queridos hermanos, todavía, independientemente de todo lo que ha pasado, y siendo Turquía un país musulmán por excelencia, de los 75 millones de habitantes que tiene Turquía, solo se calcula que hay unos 3.000 cristianos, pero de esos 3.000 se calcula que 2.000 y pico están en Esmirna.
O sea, es impresionante cómo se mantiene. Cuando una iglesia se mantiene, se mantiene. O sea, se acabó todo el cristianismo en Turquía, pero en Esmirna se mantiene. O sea, la mayoría de cristianos que existen, que eso obviamente es muy poquito, están en Esmirna. Me encanta eso de ser fiel hasta la muerte. Y esto es parte de lo que quisiéramos ustedes y yo revisar. Hoy apenas comenzamos con Esmirna. Estoy queriendo darle unos 2 o 3 domingos máximo a esta iglesia tan bella. Pero hoy vamos a ver una cosa que es supremamente importante para nosotros. Rápidamente, solo para que tengan la idea del contexto de las palabras de Proverbios. ¿Quieren ir a Proverbios un momentito conmigo, por favor? Proverbios 24, versículos 13 al 20. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así será a tu alma la sabiduría o el conocimiento. Si la hallareis, la sabiduría, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. O sea, tu futuro, tu prosperidad será un hecho. Oh impío, no aceches la tienda del justo, o sea, su alacena, lo que él tiene, que es de él. No saquees su cámara, o sea, no lo robes, porque 7 veces puede caer el justo. Es decir, lo pueden robar, puede fracasar 7 veces. Y dice la Biblia, y aún vuelve a levantarse. Una promesa maravillosa para nosotros, los cristianos. Pero los impíos, o sea, los malos, caerán en el mal. De ahí no hay posibilidades de recuperación, por lo menos como plantea el proverbista. Cuando cayere tu enemigo, por favor, hermanos y hermanas, dice la Biblia, cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice la Escritura? Antiguo Testamento, incluso para que no vean que esto es que evangelio, que no, puro Antiguo Testamento. Dice, cuando cayere tu enemigo, el sabio de Proverbios dice, no te regocijes. Y cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón. La razón es, versículo 18, no sea que Jehová lo mire, o sea, vea esta actitud tuya y le desagrade. Y en ese sentido, como diría el judío, aparte de sobre él su enojo. O sea, lo cuide, lo acompañe, lo proteja, porque ahora pasó de perseguidor a perseguido. Es más o menos la idea. Por favor, no te entrometas, dice el salmista, con los malignos, ni te enredes con ellos, ni tengas envidia de su prosperidad, de la de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Hermanos, esto es sencillo, hagamos las cosas bien, en serio, hagamos las cosas bien. Lo que usted esté haciendo, revise cómo lo está haciendo. Se lo suplico. Y lo que dice la Biblia es, hágalo bien. No se enrede con las cosas que no convienen, con el malo, con el maligno, con el que hace trampa. No acepte las cosas que están mal, porque si lo haces, dice, no tendrás buen fin. Si hay algo bellísimo en la carta, en el mensaje que Juan lleva por intermedio del ángel a la iglesia de Esmirna, que es un mensaje directo de Jesús, es lo que sigue. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al pastor que está en la iglesia, o al consistorio que está en la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice. Escuchen bien, hermanos, voy ahora a traducirlo literalmente para que vean que yo sé griego. Mentiras, yo averigüé qué es lo que significaba eso. Al que mataron, el que mataron, pero que ahora vive, porque resucitó, dice esto. Cuando Esmirna escucha eso, para ellos es eso, panal de miel para su paladar. Es música a sus oídos, porque a Esmirna le pasó lo mismo. A Esmirna la destruyeron y luego volvió a vivir, resucitó. Cuando los griegos pasaron, Esmirna dijo, no nos puede volver a pasar con los romanos, no nos puede volver a pasar.
no nos vamos a dejar, porque vienen los romanos y nos destruyen, porque éramos muy amigos de los griegos. Entonces se inventan una cosa, averiguaron y dijeron, aquí lo único que podemos hacer es elevar un templo, e hicieron rapidito un templo a la diosa Roma, tal cual, a Roma la diosa, cuyo representante y Dios es el César. Entonces eso le cayó pero elegante a los romanos. No lo tocaron, no solamente no los tocaron, sino se convirtió en una de las más importantes provincias del Imperio Romano. Muy inteligentes, pero ahí se generó el famoso culto al César, como Dios de Roma. Había que ofrendar, envió dineros, envió sacerdotes, eso fue todo un proceso religioso. Pero salvó a la ciudad y todos estaban muy contentos. Dinero en cantidades, un puerto comercial abundante y riquísimo. Pero con una advertencia: el que no esté de acuerdo con el culto oficial, pues simplemente va a ser perseguido. Y pues los cristianos simplemente se negaron abiertamente a adorar al que en ese momento ellos llamarían Satanás. Cuando ustedes llamen y el Satanás, después mirarán eso cómo se plantea en términos de casi de cargos y estrategias y de rangos, ¿no? Se llamará el anticristo, ¿ya? Pero en este caso es el demonio es ese César que quiere que le adoren. Se cuenta, mis queridos hermanos, que Policarpo está vivo acá, pero les van a advertir, el Señor le va a advertir lo que muy probablemente va a pasar, porque la situación está muy tensa y muy complicada. Entonces, en ese contexto es que escribe al pastor: el que estuvo muerto, o sea, el que mataron, literalmente es el que mataron, mejor dicho, literal es el que mató mano ajena, más o menos es si uno traduce literalmente, ¿no? Es decir, el que asesinaron. A Jesús lo asesinaron, ya saben ustedes, ¿no? Muy bien. Y a ese Jesús que asesinaron, ahora vive, resucitó. Eso es maravilloso. Y ese es el que envía el mensaje para la iglesia de Esmirna. Yo, ¿qué? Conozco. Por favor, hermanos, eso será siempre igual. Usted le puede mentir al que sea, pero a Dios no. Él nos conoce. Sabe quién somos, qué hacemos, qué decimos, todo. Él nos conoce. Tarde o temprano, las cuestiones siempre se verifican. Así que dice la Biblia: yo te conozco. ¿Cuáles son las obras de Esmirna? Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice: pero tú eres, yo conozco tus obras, o sea, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y curiosamente, mi querido hermano y hermana, el Señor Jesús no rescata ni habla de las obras de Esmirna. ¿No les parece curioso? ¿Se acuerdan de Éfeso? Que no puedes contra Luis Nicolás. Esas eran las obras, que estás contra tal cosa, que eres todo lo que era bueno de Éfeso. Es muy extraño, porque el Señor dice: yo sé de tus obras, yo sé lo que estás haciendo, y no las califica, nada, no dice nada de las obras. A mí me gusta eso, ¿saben, hermanos? Me encanta. Yo solamente debo saber y estar consciente, y usted también, de que Él conoce mis obras y las suyas. Punto. Dios sabe todo eso, pero no lo dice. Él conoce tus obras. Y es muy curioso, cuando las obras están hechas y en amor, el Señor no las describe, ni las califica, solo las conoce. Y esa es una bendición maravillosa. Nadie tiene por qué, ni siquiera Dios, estar poniendo anuncios de mis obras, tampoco de la iglesia. Hacemos todo lo posible por manejar bajo perfil, muy bajo perfil, porque el Señor conoce lo que estamos haciendo. Él también sabe lo que usted está haciendo.
Así que me parece maravilloso como un elemento para llamar la atención que Él conoce nuestras obras. Hagámoslo calladitos, hermanos, tranquilos, que nadie sepa. Acuérdense que no sepa su mano derecha lo que hace su mano izquierda, o al contrario, que las cosas que hagamos sean muy calladitas, porque el que conoce nuestras obras es Dios y punto. Tú sabes, Señor, cómo lo hago, tú sabes con qué intención lo hago, tú sabes con qué calidad lo hago. No hablemos del tema. Y Él dice, sí, no hablemos, yo sé, yo conozco. Pero lo que viene para Esmirna es una cuestión distinta. Pero también conozco tu tribulación. ¿Ya? Tu tribulación. Miren, la palabra tribulación en griego es presión. O sea, la palabra literal es yo conozco tus presiones. Es la misma palabra utilizada para cuando la gente presiona las uvas cuando están en el lagar. ¿Saben ustedes lo de las uvas, no? Para que salga el vino, el juguito. O cuando toman esas semillas y las presionan para que salga el aceite. Eso se llama presionar. O sea, hay que establecer, hay que ejercer una presión que es dolorosa, obviamente, que es fuerte para que surja algo bueno. Y Él utiliza esa palabra para decirle a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus presiones. Y después dice, y conozco tu pobreza. Es raro, hermanos, es muy extraño, porque resulta que cuando yo voy a mirar, Esmirna es de los lugares más ricos, más abundantes. Esmirna es uno de los puertos, ¿cómo se llama eso?, más prósperos. Y entonces me llama la atención que dice el Señor, yo pero conozco tu pobreza. Entonces empezamos a averiguar un poco de qué se trataba, qué era lo que había pasado. Luego dice la Biblia, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces voy a traducir esto de otra manera diciendo, y todos los que hablan mal de ti te calumnian, los judíos, ¿no? Que dicen ser judíos, pero el Señor dice, esos no son judíos, esos no son nada. Esos realmente, que se reúnen en una sinagoga, no son judíos. Esa es una sinagoga de Satanás. Impresionante, ¿no? No, esos no son judíos, para nada tienen que ser hermanos. Ni judíos son, pues menos cristianos, pero no son ni judíos. Esa es una sinagoga de Satanás. No le pares bolas. Están atacándote, pero esos no son nada. También conozco eso. Y entonces dice el Señor, no temas, la palabra preferida de Dios nuestro Padre y de Jesús su Hijo. No tengas miedo en nada de lo que va a venir. Claro, el contexto es muy complicado. Solamente hoy, en esta mañana, voy a hablar en 5 minutos de la pobreza. De la pobreza de Esmirna, que puede animar y bendecir a todos los pobres que se sienten pobres en esta mañana. Quiero quedarme ahí porque luego hablaré de tribulación y luego hablaré de la famosa blasfemia. Ellos tienen, como dijo también otro apóstol, dificultades de dentro y de fuera, o sea, problemas internos, pero también ataques externos. No es fácil lo que está viviendo la iglesia de Esmirna. Para comentarles solamente, el que está recibiendo la carta, el que va a darles el mensaje, que es Policarpo, muy seguramente es Policarpo, ese señor no va a morir de muerte natural. Bueno, antes de eso, quiero preguntar, en serio, hermanos, contéstenme de corazón, y no mientan, porque eso es pecado, sobre todo si en el templo y delante del pastor. ¿Cuántos de los que están aquí, en este lugar, se consideran pobres? Levanten la mano. Muy bien, pobres. Dice el Señor, y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Pero Él dice, yo conozco tu pobreza. Rápidamente, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Ya había comenzado, eso se iba a grabar más, se iba a grabar y lo va a citar el Apocalipsis, porque hermanos, el Apocalipsis era para ellos, no para nosotros. Para nosotros en el sentido que van a ser lecciones de vida también para nosotros, pero la profecía
todo era para ellos, todo. Así es que lo que están pensando en que aquí va a aparecer el anticristo y un caballo brincando blanco, y no, eso, por favor, ya salgan de dudas porque eso no va a pasar, ¿entienden? Eso no va a pasar. Esta profecía era para la gente de las 7 iglesias y se va a advertir lo que va a pasar con ellos. Por eso dice, no temas a lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es después del capítulo 4, 5, 6, 7, cuando comienzan todo el lenguaje apocalíptico a decir, mira, van a pasar cosas muy complicadas. ¿Se acuerdan que hay una cosa, hay una profecía, digámoslo así, dentro del mensaje, que irá más tarde, y eso es para todos, pero a la iglesia de Esmirna le dio durísimo eso, ellos están comenzando ya con un problema, y es que como el templo es el centro del culto a la diosa Roma y al dios César, todas las ofrendas deben pasar por ahí, toda la gente tiene que ir ahí. Cuando te identifican como un judío verdadero, porque esos otros judíos eran sinagogas satanas, era pura carreta, ellos conectaban con esta religión, pero los cristianos, esos pues obviamente no iban allá. Entonces, ¿qué empezó a pasar, hermanos y hermanas? Comenzaron las personas a perseguirlos. Como era usted cristiano, a usted no le vendían nada, no le daban trabajo. Entonces la pobre gente de Esmirna comenzó a vivir experiencias de pobreza impresionantes, porque no era porque eran perezosos o porque no querían trabajar, era porque ni siquiera les querían vender aunque tuvieran plata. La pobreza, la palabra que utiliza Juan es pobreza extrema. Es decir, si ustedes quieren traducir literalmente, tendrían que decir, y conozco tu pobreza absoluta o tu pobreza extrema. Era un tema de hambre, pero hambre corrida, hermanos. Esa gente de Esmirna estaba viviendo en la abundancia, pero sin poder tocar la abundancia. Aparte de eso, casi todo lo que estaba vendiéndose era ofrecido al César. Y si era un judío verdadero o un creyente muy judaizado, no comían nada que estuviera ofrecido a dioses. Entonces, aunque hubiera, no podían comerlo. Entonces era muy difícil y realmente estaban muy, muy necesitados. La pobreza de ellos era lo que después dirían, no les darán, no les comprarán, ni les venderán, y no, etcétera, etcétera, porque el que tenga la señal, el que no tenga señal de la bestia, ¿se acuerdan? Que todo el mundo, ay Dios mío, ¿cuándo llegará esa señal? Ya no lo están poniendo en los chis, y mire que ¿se acuerdan que nosotros, bueno, yo no, pero ustedes, de esos miedos, ay, ya están poniendo la marca de la bestia en la mano, en la frente? No, hermanos, en serio, eso pasó en ese momento y pasó en los siguientes años en la profecía que Juan le dio a la iglesia de Esmirna. No temas a lo que vas a padecer. Una iglesia que vivió experiencias muy complicadas en esos primeros años y luego en un proceso muy complicado en el que tuvo que sufrir la experiencia de la tribulación y del peso del yo soy creyente y no quiero servir a otros dioses. Mi único Dios es mi Padre y mi Salvador es Jesús. Punto. Entonces no come. Entonces no comía, no tenía trabajo. Era una pobreza terrible. Entonces el Señor Jesús le dice, conozco que eres pobre en extremo. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos van a hablar de eso. Pero cuando yo pregunto a ustedes, ¿quiénes se consideran pobres? Pues obviamente la gran mayoría tendrá que decir, no. Mucho menos estos pobres en extremos que usted no tiene que comer. Si usted dice yo soy pobre, entonces de alguna manera, ¿no tienen que comer? ¿También llevó? ¿Sí? No, pues sí. ¿Desayunó esta mañana? Sí. ¿Y tiene asegurado el almuerzo? Sí. ¿Y va a estar en una cama calientita esta noche? Sí. ¿Y mañana su hija o su hijo va a ir a la universidad o al colegio? Sí. ¿Tiene al día de...? Sí. Entonces usted no es pobre. Usted es un quejetas. La pobreza es esa pobreza. Y más es extrema. Cuando usted no está, usted simplemente le dice a Dios, no tengo nada para mañana. Y nosotros, algunos de los que estamos aquí, hemos vivido esa experiencia. ¿Y mañana qué? Mañana no tenemos nada para el desayuno.
Pero ni siquiera eso es pobreza, hermanos. Es cuando usted no solamente sabe que el día de mañana, sino en la tarde, en el almuerzo, y en la noche, en la comida, y el siguiente día, no hay. Eso es pobreza extrema. Esa es la pobreza que tiene la gente de antes, a la que nosotros queremos ayudar. Ese tipo de pobreza es el tipo de pobreza de algunos niños, no todos, de nuestro programa de PREA. Son pobrezas profundas. Aquí yo no conozco un pobre de esos. Ahora bien, pobres o ricos. Entonces nosotros decimos, bueno, Señor, realmente nosotros no somos abundantes, no somos ricos. Porque yo puedo, levante la mano los multimillonarios de esta iglesia. No, pues no. Levante la mano los ricos de esta iglesia. Pues no. Hay uno que otro que está escondido, pero no. Lo que el Señor está diciendo es, tú no eres rico, tú no eres pobre. No importa que estés pasando por la mayor de las necesidades en tu vida, tú eres rico. Y aquí es donde aparece la bendición espiritual para esta iglesia. Van a ustedes a ver cómo nuestras pobrezas, algunas de nuestras necesidades, son simplemente momentáneas y particulares, de las cuales vamos a salir. Miraremos que la pobreza para un creyente no existe cuando ese creyente puede confiar en el Señor plenamente. Esto era un momento de persecución, no es un momento normal. No, es un momento de persecución. Y en este momento de persecución rompieron y cerraron las puertas para trabajo y para bendición de esta gente. Por eso la pasaron muy mal y vivieron la experiencia de pobreza. Pero nosotros los cristianos no somos pobres. Y los que estamos aquí podemos decir, gracias, Señor. Algunos hasta nos estamos pasando de comidita. Dios necesita que usted y yo entendamos que aparte de que no somos pobres, Dios nos ha enriquecido con su amor, con su gracia, con su protección, con su bondad y con un montón de cosas. Y a eso se refería cuando le dijo a Esmirna, ustedes son ricos. ¿Saben por qué? Porque me tienen a mí, estoy de su lado, estoy por ustedes, nada les va a pasar. El ayuno les va a servir, hay momentos difíciles, pero yo estoy con ustedes. Y eso significa riqueza, riqueza en abundancia. Ay, hermanos, Dios está con nosotros y Él está a nuestro lado. Y eso nos hace absolutamente dichosos y ricos. ¿Tenemos momentos difíciles económicos? Claro que sí. Hay momentos difíciles. Pero pobrezas y extremas no es verdad. No es verdad. Ahora bien, pobres o ricos, depende. Hay solamente una pobreza que usted y yo no solamente tenemos que agradecer, sino tenemos que mantener. Hay una pobreza, ojalá extrema, que la confesemos como extrema, que yo no solamente tengo que no corregir, sino que mantener. Quiero seguir siendo ese pobre. ¿Saben cuál es ese pobre? Capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres de espíritu. La pobreza que tenemos que reconocer, mis bellos hermanos, todo el tiempo. Y si los 3 o 4 levantaron la mano y se referían a esa pobreza, bendito sean. Pero si están hablando de otra pobreza, de la económica, eso no son benditos, son quejumbrosos, son desagradecidos. El ejercicio aquí del Señor, yo soy pobre, pero pobre tuyo, desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque reconozco permanentemente mi necesidad de ti. Pobreza es necesidad, y la necesidad de Dios es de todos los días y de cada momento. Señor, te necesito. Señor, necesito de tu amor, de tu palabra, de tu enseñanza, de tu corrección, de tu bendición. Necesito de ti. Soy pobre y en extremo de ti. ¿Amén o no? Amén. Den gloria a Dios, den aplausos. Digo, no, mejor. Entonces, ese es el escenario. Ese es el escenario en el que todos estamos. Aquí deben haber. Ahora, si ustedes dicen, si yo pregunto, levanten la mano los pobres y necesitados de Dios espiritualmente, por favor. Entonces todo el mundo tiene que levantar esa mano así. Ay, no, algunos dicen, no, yo ya tengo, no, todos. Pero este pobre dice, no eres pobre, eres rico. Entonces la pobreza que vale, la única que vale, incluso la extrema, es cuando yo reconozco a un
necesitado de Dios. Señor, enséñame. Señor, no sé. Señor, enséñame. Señor, necesito de ti. ¿Se acuerdan los esposos Londoño Calle? Ustedes son muy jóvenes, hermanos. Yo ya... Te necesito, Señor, te necesito, como el aire que a mis pulmones entra. Te necesito, Señor, te necesito, como la sangre que corre por mis venas. Sin ti, Jesús, no quiero ni un instante. ¿Se acuerdan? Ay, no se acuerdan ustedes. Bueno, eso es que los que estamos antiguos en la iglesia, los que andaban en otras iglesias donde la guitarra, ¿se acuerdan? Era una pareja, los esposos Londoño Calle, y cantaban esa canción. Así, esa necesidad es la que tenemos que confesar. Las otras no, hermanos. Dios nos dijo que nos había sacado de la pobreza y que nos iba a proveer de lo que necesitábamos. Él nos dijo que buscáramos su reino y su justicia, y todo lo necesario vendría nuestra, y todo lo demás sería ¿qué? Añadidura. Él nos proveería alimento, vestido, comida. Eso lo dijo el Señor Jesús. Esa pobreza no existe. Esto es un momento específico de tribulación, de presión, de tensión para esta iglesia, y lo miraremos. Así que en el ejercicio de nuestra fe, usted y yo jamás confesaremos pobreza. Escuchen eso. Pero sí confesaremos la pobreza en necesidad de un Dios que quiere seguirnos dando de su amor, de su bendición, de su palabra. Por eso cuando confesamos nos preguntan, ¿pobres? Uno tiene que decir, dependes. Digo, depende de cuál pobreza. ¿Ricos? Depende. Y Dios nos va a ayudar. Esmirna era una iglesia pobre económicamente, pero rica en Dios, siempre abundante en el amor y en la gracia del Señor. Seguir mirando esta iglesia tan bella, tan sencilla, tan humilde, en un mundo tan complicado como el que le tocó vivir. Oremos. Señor, muchas gracias. Hay momentos muy difíciles en la vida del creyente, y tú siempre dirás al creyente, tu hijo, tu hija, dirás, no temas, y cantaremos, tu gracia es mayor. Es mayor a esta enfermedad que padezco. Es mayor a esta situación económica, a este desempleo, a este momento difícil emocional, espiritual, sentimental. Tú eres más grande que eso. Reconocemos nuestra pobreza cuando reconocemos nuestra necesidad de ti. Pero somos ricos en ti, y tú estarás con nosotros para seguirnos ayudando. Señor, que este hombre y mujer que está hoy reunido aquí confiese una y otra vez tus riquezas en gloria. Confiese una y otra vez al Dios maravilloso que todo lo puede y todo lo tiene. Pero reconozcamos cuánto le necesitamos y cuánto nos falta de Él. Por Jesús nuestro Señor. Amén.